Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Ariana Balboa Cabrera y para los que no me conocen, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y esta vez dentro de la materia de Derecho Financiero. Por medio de este podcast vamos a explicar lo que vienen siendo los presupuestos de egresos del Estado. Para podernos adentrar en el tema, debemos entender que el Estado debe realizar diversos gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales lleva a cabo con la autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, a lo que corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país, en virtud de que el presupuesto de egresos es producto de la recaudación de los impuestos, por tanto es dinero aportado por los gobernados. Su uso debe ser el correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país. Por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto muy importante en los estados modernos. En algunos países europeos, cuando se habla del presupuesto, se refiere tanto al ingreso como a los egresos. Pero en México, cuando hablamos de presupuesto, nos estamos refiriendo solamente a los egresos. Así suele hablarse del presupuesto de egresos. En pocas palabras, el presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un año para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. En suma, el PEF es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. A ese se le llama año fiscal. Dentro de los principios que rigen, o mejor dicho, los requisitos que deben normar al presupuesto de egresos, son la universalidad. Dicha universalidad se predica del presupuesto de egresos porque éste debe contener todos los gastos del poder público. La unidad significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. Este principio no es constante en todos los países. Hay algunos en donde el presupuesto consta en diversos textos, tales como los gastos corrientes, sueldos, inversiones y cosas así. La especialidad. El presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. En este sentido, un amplio sector de la doctrina sostiene que en ocasiones tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del Ejecutivo. Por lo anterior, es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como lo son los ramos, los programas, el subprograma y las partidas. Otro de los principios es la planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente en el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. También está la anualidad. Como ya lo habíamos dicho, el presupuesto de egresos tiene una vigencia anual, o sea, solamente rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Otro de sus principios es la previsión. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública. La periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servicios públicos y administradores sin ninguna complicación. Es oportuno señalar que es posible el establecimiento de partidas secretas, pues esto lo permite la Constitución en su artículo 74, fracción 4. Pero estas mismas deberán ser 1. Necesarias, 2. Deberán contemplarse en el presupuesto y 3.
serán empleadas por el secretario mediante acuerdos escritos del presidente de la República. La publicidad. El presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos correspondientes. También, de acuerdo con el artículo 120 constitucional, debe publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. La exactitud atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponder con lo que se va a gastar. Y para finalizar, la exclusividad. En el caso de México, se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación de este presupuesto, pero también tiene que ver con que el presupuesto exclusivamente se detallará los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. Dejando a un lado los principios y adentrándonos más a la clasificación, actualmente en México se utilizan 3 tipos de clasificaciones para el análisis presupuestal, que se diferencian por sus objetivos y criterios de distribución, que viene siendo la administrativa, la económica y la funcional, que permite entender quién, en qué y para qué se gasta el dinero. La clasificación económica es simplemente en qué se gastan los recursos públicos. Aquí se divide en gastos corrientes, que son el pago de sueldos, adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de las dependencias. Y el gasto capital indica que tanto se transfiere a la sociedad a través de obras públicas y proyectos de inversión. La clasificación administrativa es el quién gasta los recursos públicos. El gasto desglosado por dependencias y entidades a las que se le asignan y ejercen los recursos públicos. Y la clasificación funcional, que define los objetivos por los que se gastan los recursos, programas, proyectos y actividades donde se implican los recursos. El presupuesto hoy en día se divide en estrategia programática sectorial, resumen programático económico financiero, resumen económico del gasto sectorial, análisis programático, destino funcional del gasto, resumen administrativo, programas y proyectos de inversión y resumen administrativo de subsidios y transferencias. Una vez entendida su clasificación, debemos ahora adentrarnos a la aprobación del presupuesto de egresos. Esta consiste en la revisión que hace el ayuntamiento de los gastos previos para el periodo de un año, conocido como, ya lo habíamos mencionado, como el año fiscal. La revisión consiste en analizar que los gastos estén plenamente justificados y que se sujeten al total de los ingresos que dispone el ayuntamiento para el mismo ejercicio. Esto significa que los gastos no pueden ser mayor de lo que se prevé en la Ley de Ingresos Municipales, aprobando por la legislación local. El ayuntamiento es el encargado de aprobar el presupuesto de egresos de acuerdo con las facultades que le otorga la Ley Orgánica Municipal de este estado. El ayuntamiento en sesión de cabildo debe aprobar el presupuesto de egresos del municipio. Este puede solicitar al presidente municipal y a la tesorería que se reajuste en caso de tener errores o gastos no justificables. El presupuesto de egresos se aprueba entre los meses de septiembre y diciembre de cada año y entra en vigor a partir del 1 de enero del siguiente, teniendo la vigencia solamente del año fiscal. Una vez apuntando lo anterior, podemos sostener que la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña 2 etapas bien diferenciadas. Lo que viene siendo la etapa administrativa, que va del 15 de marzo al 15 de noviembre, salvo la excepción del artículo 83 constitucional. Y la etapa legislativa, que va del 15 de noviembre al 31 de diciembre, anterior al inicio de la vigencia. Ahora, de manera genérica y con base en lo citado precepto constitucional, la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene competencia para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos.
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. También dichos órganos que dichos órganos hayan cumplido con los objetivos contenidos en los programas federales. Compete también los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y los municipios. También tendrá la facultad de investigar los actos u omisiones que impliquen algunas irregularidades y conductas ilícitas de ingresos, egresos, manejos, custodias y aplicación de fondos o recursos federales. Y efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, con sujeción a las leyes y formalidades establecidas por los cateos. Por otra parte, corresponde a las entidades de fiscalización superior de la Federación determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el financiamiento de otras responsabilidades, las acciones o que se refiere al título cuarto de la Constitución y presentar las denuncias y querellas penales pertinentes. Por último, corresponde al Congreso de la Unión aprobar los empréstitos y los pagos de deuda nacional. Un presistito es un contrato administrativo de préstamo mutuo. En la práctica, esta atribución se ejerce cuando se aprueban montos máximos de endeudamiento. El hecho de que el Congreso de la Unión participe en este tipo de aprobaciones tiene la finalidad de controlar el grado de endeudamiento del país y la manera en que se solventarán las responsabilidades así contraídas. Los montos de endeudamiento deberán incluirse en la Ley de Ingresos. El Ejecutivo informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes que hubieran realizado. Para antes de finalizar con este podcast, hablemos sobre su funcionamiento de control. Es de suma conveniencia empezar este apartado señalando que cuando nos referimos a esta facultad, no aludimos a un procedimiento específico, sino con el contrario, creemos que el control parlamentario es una función que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias. Si los parlamentos del siglo XIX fueron los grandes legisladores, los contemporáneos son o están llamados a ser más que nada los controladores. Incluso hemos observado al tiempo que hemos analizado la función presupuestaria que muchos de sus aspectos tienen una íntima relación con la fiscalización, la vigilancia y en consecuencia el control de ejecutivos y sus actividades. Bajo las primicias ya mencionadas, señalaremos a continuación solo algunos de los instrumentos que nuestra Constitución regula como típico de control del legislativo sobre el Ejecutivo y que fundamentalmente encontramos en el artículo 93 constitucional. Bajo este artículo establece en su párrafo primero la obligación de los secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos. Luego de que se haya inaugurado el periodo de sesiones ordinarias para que comparezca ante los congresos a dar cuenta del estado que guardan los respectivos ramos, en la práctica este tipo de comparencias suele darse en las comisiones. El secretario comparece y lee un informe de las actividades relativas a sus áreas administrativas. En el caso de la comparencia de determinados servidores públicos, deberá señalar que además de la obligación antes dicha, el mismo precepto en su párrafo segundo establece que cualquiera de la Cámara de Diputados podrá citar, además de los funcionarios antes mencionados, el Procurador General de la República, a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales.
o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos de actividades. Esta comparecencia se distingue de las anteriores por ser una de las facultades de las cámaras, es decir, son estas las que se deciden cuando es necesario la presencia de dichos funcionarios y así lo solicitan. Este tipo de comparecencias, como lo consta la práctica, tiene como finalidad que la Cámara reciba los informes necesarios de determinación de servidores públicos y sucesivamente les interroguen sobre sus actividades. Como puede inferirse, entendemos que estas comparecencias sugieren una participación más activa de los legisladores. Finalmente, el párrafo tercero del artículo 93 faculta a las cámaras, a pedido de una carta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores. Esto para integrar comisiones que investiguen el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritarias. Los resultados de dichas indagaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Ahora sí, para llegar al fin de este podcast, debemos entender, como ya lo habíamos mencionado, que este es uno de los temas más complejos que hay. Y como siempre lo hemos dicho, es de suma importancia que toda persona, independientemente del estado socioeconómico que se encuentre, debería de tener un poco de conocimiento sobre nuestra economía dentro del país. Al final, en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado a alguien mencionar el típico, es que el gobierno nos está robando. Pero nos hemos puesto a pensar, o sea, ¿acaso hemos hecho algo para saber qué están haciendo los gobernantes con nuestro dinero? O sea, la verdad es que las faltas de interés en nuestro México por este tipo de temas son muy escasos y si somos sinceros, es muy fácil poder llegar a este tipo de información hoy en día. Con todos los medios de comunicación que tenemos, la televisión, el internet, más que nada el internet, ya que lo tenemos al alcance de nuestras manos. O sea, para entender este tipo de temas existen, como este podcast, en el cual intento darte una breve explicación sobre este tema y créeme que así como hay miles de podcasts en los cuales van a centralizar más temas. Otras de las formas que podemos utilizar vía internet son las páginas del Estado. O sea, solo es buscar el ramo de la administración pública centralizada en que es de su interés para poder así llegar a su resumen programático económico financiero, que como ya lo mencionamos, presenta los recursos que las entidades implicarán en las diferentes funciones, programas, actividades y proyectos. Y tiene una clasificación económica ya que divide el gasto en corriente y de capital. O sea, es muy entendible y lo tenemos al alcance de la mano. O sea, es la manera más práctica de ver el presupuesto porque además de identificar el ejecutor directo en el ejercicio del gasto, también se desintegran las acciones por proyecto. Más que nada es el interés en la sociedad lo que va a hacer un cambio drástico en el país y si entre todos nos apoyamos, podremos llegar a un fin que todos queremos lograr. Así que no duden, de verdad no duden en enviar este podcast a sus amigos, conocidos, familiares, para que tengan un poco más de información sobre temas que son de suma importancia y en ocasiones no nos damos cuenta, lo damos como un tema, impuestos, el gobierno se encarga, pero al rato todo el mundo se está quejando por lo mismo. Entonces, ya saben, compartir esto con todos sus conocidos. Y yo de antemano les agradezco por escucharme y regalarme un poquito de su tiempo. Y espero que esta información les ayude a solucionar dudas y llegar a un entendimiento concreto de los temas. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias.